nuevamente este equipo listo para mostrar números. Tenemos el resumen de nuestros temas en los enunciados que siguen. Vamos a comenzar contándoles cómo comienza la jornada en la República Argentina. El gobierno de Macri anunció un tarifazo escalonado en el valor de las tarifas de trenes, colectivos y subtes. En solo 5 meses, a partir de estos aumentos, los pasajes costarán entre 60 y 90% más. Pensiones figuran entre las grandes demandas de la sociedad española. Es uno de los retos para Mariano Rajoy en 2018, no obstante haya demostrado en más de una ocasión que sabe bien dejar este tema de costado, igual que lo hace con la corrupción que involucra al partido del cual hace parte, el PP. ¿De qué va el plan piloto de Finlandia y su propuesta de una renta básica universal? Revisamos este asunto en el expediente económico del día. El gobierno de Mauricio Macri en Argentina anuncia nuevo esquema tarifario para el transporte con importantes modificaciones en los subsidios que hacía el Ejecutivo. Página 12, medio de este país, titula Tarifazo en el transporte. El boleto mínimo de colectivo pasará de 6 a 8 pesos en febrero y luego aumentará a 9 en abril y a 10 en junio. El pasaje más barato de tren subirá de 2 a 2,75 durante el mes próximo y a mitad de este 2018 costará 3,25. En el caso del subte, el aumento va de 7,50 a 12,50 y esto lo anunció en conferencia de prensa durante la mañana de este miércoles el propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien no descartó nuevas subas, como se dice en Argentina, nuevos incrementos durante el segundo semestre. Junto con estos aumentos, Dietrich anunció la puesta en marcha de la tarifa polimodal llamada Red Sube, que permite combinar viajes con tarifas reducidas. Son las que he anunciado, no tenemos contemplada ninguna otra variación. Lamentablemente ha habido muchas especulaciones, pero como verán ustedes, la variación es escalonada y gradual, incorporando los beneficios, la red sube con estos descuentos importantes del 50% en el segundo viaje y 75% en el tercer viaje. Y los subsidios, a partir de todas estas modificaciones que estamos haciendo en el sistema, van a ser para el sistema de colectivos del 62-60%, es decir, nuevamente, 62-60% del costo del transporte lo paga el Estado Nacional y en el caso de los ferrocarriles este subsidio es todavía muchísimo mayor. Y no solo esto se está moviendo como noticia importante en la Argentina en materia económica. Trabajadores de la comunicación están de paro y organizados en asambleas contra una ola de despidos injustificados en la televisión digital abierta y en rechazo a la reforma laboral, que es uno de los pendientes para este primer trimestre para que lo apruebe el legislativo con fuertes presiones del Ejecutivo, como ocurrió con la criticada reforma previsional. Vamos a mirar. Las protestas por despidos a trabajadores de prensa son votares que se repiten cada vez más en Argentina. En la puerta de Radio Nacional se visibiliza indignación y sorpresa de aquellos empleados que fueron cesanteados y no pueden ingresar a la emisora a desarrollar sus tareas el primer día hábil del año. Estamos en el peor de los escenarios que podíamos imaginar. Los compañeros que estaban precarizados, un grupo de ellos se les ha enviado el telegrama de despido el viernes, por ende no les ha llegado y hoy están llegando a trabajar y en el momento de ir a fichar no los dejan pasar. Una situación absolutamente perversa cuando la empresa perfectamente conocía este listado y podría haber hecho algo antes para que esta situación no sea tan violenta como es. Por un lado, con mucha angustia y hasta uno se encuentra con compañeros que no participan de la vigilia o que no participan de las asambleas y están llorando en sus oficinas porque es una situación muy fea. Y por otro lado estamos muy unidos porque también este tipo de maltrato, de avasallamiento generan mucha unión y esperemos que esto nos fortalezca en algún punto y que podamos reincorporar a los compañeros. La reforma laboral y el ajuste que lleva adelante el gobierno Mauricio Macri y que deja a miles sin sus puestos de trabajo, se amplía contra trabajadores de los medios que dependen del Estado argentino y que las autoridades se niegan a reincorporar. En algún momento denunciamos o venimos denunciando el vaciamiento de la radio pública, de las 45 emisoras de Radio Nacional. Y esto tiene una
Es una cuestión concreta con el tema personal. Nosotros teníamos tan poco personal que algunas emisoras, por ejemplo, el interior de Radio Nacional, ya no pueden transmitir los fines de semana porque no tienen operadores, no tienen personal. Si vos a eso le sumás los despidos a mansalva que están haciendo, si vos a eso le sumás las jubilaciones anticipadas, si vos a eso le sumás los retiros voluntarios, ¿qué te queda? Te queda la destrucción y el blasamiento de la red más importante de Latinoamérica. 180 empleados de las distintas señales de la televisión digital abierta recibieron en medio de la fiesta la noticia de que no se les renovará sus contratos en el año 2018. Ya llegan a más de 2.500 periodistas despedidos en los últimos meses. Además, invisibilizados por las grandes corporaciones mediáticas que no difunden el difícil momento que atraviesan. Con las políticas de este gobierno de ajuste, de tarifazos, de achicamiento por todas partes, padecemos, por un lado, lo que padece el conjunto del movimiento obrero en cuanto a esta situación. Y además, particularmente agravado la situación en los medios de prensa porque se reducen a los medios hegemónicos. O sea, cada vez hay menos voces, hay menos libertad de expresión. Esto cierra con represión, por eso la situación que venimos padeciendo los trabajadores y trabajadoras de prensa en las movilizaciones. Según denunciaron los sindicatos, en los próximos días se vendrá otra oleada con nuevos despidos, lo que significa más del 13% del total de los empleados de los medios públicos. Los gremios de prensa anunciaron un plan de lucha en defensa de los logros adquiridos y que el gobierno de Mauricio Macri sistemáticamente pretende callar. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Y en Uruguay hay un informe que contiene el balance anual que hace el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones, según el cual este país suramericano cerró 2017 con ventas al exterior, es decir, con exportaciones que alcanzan los 9.058 millones de dólares. Esto representa el mayor crecimiento en los últimos 7 años, además de un incremento de exactamente 9,2% respecto a 2016. Cuando se miran los números, encontramos que los sectores más productivos están o figura carne bovina, es el producto más exportado de hecho, con ventas que alcanzaron los 1.517 millones de dólares, un monto que representa un incremento del 5,5% respecto al año inmediatamente anterior. El segundo lugar lo ocupa la celulosa con 1.327 millones, superando en 7% las ventas registradas en 2016. Y el tercer lugar se lo lleva la soja con 1.189 millones. Se traduce en un significativo crecimiento de 36% respecto a 2016, siempre en la comparativa interanual. China es uno de los primeros destinos, en este caso hubo un crecimiento de las ventas en 38%, un porcentaje que equivale a 2.549 millones de dólares adicionales. Seguidamente está la Unión Europea con un monto de 1.543 o 1.453 millones de dólares, la República Federativa del Brasil con un incremento del 13% y también en este continente Argentina y Estados Unidos con 6%. México le dio la bienvenida a 2018 con incrementos en precios de gasolina y alimentos. Testimonios incluidos en el material que vamos a mostrar seguidamente concluyen que la gran beneficiaria de esos aumentos tarifarios será la banca, solo la banca. Enero es un mes complicado para la economía familiar. Los mexicanos dicen que los bancos y las condiciones que imponen al préstamo y el crédito son parte de sus preocupaciones. Al final uno termina pagando pues hasta 2 o 3 veces más lo que realmente cuesta y eso es algo que pues nos afecta mucho en la economía de casa. Con el supernegocio que están haciendo aquí, nosotros pagamos intereses terribles aquí y luego el anatocismo, interés sobre intereses. A los altos intereses se suma que casi 30 años después los ciudadanos aún pagan con sus impuestos la deuda que el gobierno adquirió rescatando a los bancos de la crisis durante los 90. Visto en el lado financiero, lo que tenemos es una tradicional complicidad de las grandes fortunas bancarias con los gobiernos del ciclo neoliberal para lo que se ofrezca. La Comisión Nacional Bancaria de Valores reportó que en 2017 los bancos registraron récord de utilidades. La responsable es la política económica del país. Favorece al sector financiero. Esas políticas de austeridad fiscal, donde el gobierno restringe el gasto para trabajar con disciplina fiscal, esto restringe el crecimiento del mercado interno y afecta el ingreso de las empresas a individuos, y lo cual caen en niveles de endeudamiento. Entonces quien gana ahí es el acreedor, que es la banca. En este desequilibrio,
Afirman, se pierden recursos vitales para la nación. No hay voluntad política por parte del Congreso o parte de los gobiernos en este país de gravar al sector financiero y sobre todo reformas estructurales al sector financiero para hacerlo funcional en favor del crecimiento del sector agrícola, del sector industrial y del pleno empleo. Mientras más de 51 millones de mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza, cifras oficiales señalan que las utilidades de los bancos se multiplican a 10 veces el ritmo de la economía nacional. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Y del Golfo mexicano nos vamos al Caribe. El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba habló de su meta de crecimiento para este 2018 entrante y del desempeño de su economía en 2017, que fue bueno a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial y del retroceso que experimentaron las relaciones entre la mayor de las Antillas y Estados Unidos. Bueno, la isla en 2017 reporta un crecimiento leve pero importante. Vamos a mirar los números. El PIB exactamente creció en 1,6%. Este porcentaje es considerado por las autoridades, por el Ministerio de Economía y Planificación, como un discreto avance respecto o en comparación a factores como la retracción del 0,9% que se dio en 2016 y también considerando los cuantiosos daños provocados por el huracán Irma a mediados de 2017, que dejó pérdidas por el orden de 13.000 millones de dólares. En el repunte influyeron turismo con un significativo 4,4% y agricultura con 3%. Para este 2018, ¿qué se espera? Un crecimiento del PIB de 2%, con una participación de turismo de 4,2% y de comercio de 6,7%. Momento de nuestra pausa. Recuerden nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV y @LuciaTelesur. A la vuelta, desafíos que tiene Mariano Rajoy en España para este 2018. ...2017, lejos de ser el año de la consolidación de la tan mentada recuperación económica como prometió Mariano Rajoy para el primer año de este nuevo mandato, fue momento para más bien arrastrar viejos problemas y heredárselos a este nuevo 2018. Las pensiones figuran en esta lista de asignaturas pendientes. Veamos por qué, cuáles son las posturas que parecieran ser contrapuestas y cuáles otros problemas o asuntos están incluidos en ese listado. Se pronostica un 2018 duro y movido para el presidente Mariano Rajoy por las presiones que surgirán en asuntos polémicos como pensiones, presupuestos, fiscalidad local, casos de corrupción materializados por su partido PP y por el deseo de independencia de comunidades autonómicas como Cataluña. No obstante, el mandatario siempre deja claro que estos tópicos no son prioridad de su gestión y que siempre tiene la forma de huir hacia adelante. Una de las cuestiones que marca el inicio de 2018 es un engañoso acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros en 2020, pero solo si la economía llega a crecer 2,5%. De modo que entre las asignaturas pendientes están pensiones. Una reforma al sistema de seguridad social es un pendiente. Hay posturas diversas. Hay quienes defienden la revalorización del sistema conforme al índice de revalorización de pensiones y al factor de sostenibilidad de la seguridad social, y no a la inflación, en contraposición a otros que plantean la subida de impuestos e indexación de las mismas al índice de precios de consumo, o aquellos que sencillamente buscan nuevas vías de financiación. Financiación. Ralentizada la financiación autonómica por el desafío independentista en Cataluña y congelada la ley desde 2014, sobresalen aspiraciones de lograr un acuerdo para que no haya compensaciones personalizadas tipo cupo a Cataluña y que garantice los servicios de sanidad, educación y protección social de las administraciones. Mercado laboral. Se trata de una reforma incompleta con aristas y críticas al salario mínimo profesional por considerarse de tinte puramente electoralista. Y escuchen esto que inédito. Islandia se ha convertido en la primera nación del mundo en terminar por ley con la brecha salarial, al menos intentarlo. Reseña Euronews que este país insular nórdico arranca este 2018 con una normativa legal que exigirá a las empresas que demuestren que sus empleados cobran igual sueldo por igual trabajo hecho, sin tener en cuenta género, etnia,
género, decíamos, o nacionalidad, La medida pionera fue aprobada por el Parlamento islandés a principios de abril pasado y ha entrado en vigor con el nuevo año. La disposición afectará sobre todo a compañías privadas y a aquellos organismos públicos que tengan en plantilla al menos 25 trabajadores. Enfatiza esta ley que en caso de no certificar que esa empresa o que el organismo, la institución, no está ajustada a la nueva política de paridad salarial, tendrá que hacer frente a sanciones económicas. Es sin duda un paso importante para poner término a la desigualdad por el motivo que sea. Lejos de lo que podría pensarse por las tensiones, por las sanciones económicas que ha impuesto la Unión Europea, el comportamiento comercial entre la Federación Rusa y Ucrania experimentó en este 2017, al cual ya le dijimos adiós, mejores resultados que la apuesta económica de Kiev con la Unión Europea. Acá tenemos los números. Según el Banco Nacional de Ucrania, el intercambio comercial entre Ucrania y Rusia aumentó un 28,6% entre enero y noviembre de 2017, llegando a alcanzar unos 9.360 millones de dólares. Cifra nada despreciable si se toma en cuenta la animadversión declarada del gobierno de Kiev contra Moscú, a raíz de las tensiones con Crimea. Estos datos contrastan con el intercambio comercial con la Unión Europea, que creció en 27,6%, llegando hasta los 29.300 millones de dólares. Los datos oficiales indican que las importaciones de productos rusos a Ucrania crecieron un 38,6% durante el pasado curso, representando unos 6.300 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, las exportaciones de productos ucranianos a Rusia aumentaron un 11,9% hasta 3.060 millones de dólares comparados a 2016. Todo esto pese a las pérdidas económicas que han representado para Ucrania sus malas relaciones comerciales con Rusia, motivadas principalmente al recetario sanciones de la Unión Europea contra Moscú. Y Vietnam cerró este 2017 con récord en exportaciones de frutas y verduras, según informa el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las ventas alcanzaron 3.450 millones de dólares y esto es un aumento interanual de 40,5%. Por eso se habla de cifra récord. Frutas y verduras son rubros que se posicionan muy bien en los mercados foráneos y que le rinden buenas ganancias a Vietnam. Por ejemplo, en 2013 superaron por vez primera la barrera de los 1.000 millones de dólares. Ahora dejaron atrás la de los 3.000 millones y sobrepasan los ingresos generados por productos agrícolas tradicionales como arroz, caucho, té y anacardos. China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Países Bajos, Malasia y Tailandia fueron los principales importadores entre 40 naciones a las cuales Vietnam le surte estos renglones, que se venden muy bien. Manzana estrella, mangos y frutos del dragón son algunos de ellos. El gobierno dice que el reto ahora es avanzar hacia el procesamiento con alta tecnología y con modernas plantas que ya están procurando poner operativas. Nos vamos a nuestra segunda y última pausa y al regreso, expediente económico. Finlandia y un plan piloto novedoso. Abrimos nuestra página de expediente. A principios de año, desde los países escandinavos, hubo un anuncio que logró captar la atención de la Unión Europea. Cuando decimos a principios de año, 2017. Finlandia propuso un plan piloto, la creación de una renta básica universal como un sustituto parcial o completo a los sistemas de elección de destinatarios de ayudas sociales que están vigentes en este momento. Una idea que el profesor de economía Daniel Raventós reconoce como una opción a tener muy, pero muy en cuenta en el futuro como alternativa a las actuales políticas neoliberales. Finlandia tiene una población de 5,5 millones de habitantes. La jornada laboral es de 38 horas semanales. Al cierre de 2016, la tasa de desempleo se ubicó en 8,7%, una de las más bajas de Europa, pero que afecta sobre todo a las personas de menor formación académica. No hay salario mínimo establecido. Se negocia entre sindicatos y empresarios. Sin embargo, el salario medio para 2015, según datos macro, es de 43.000 euros brutos anuales, monto superior a la media de la Unión Europea. El nivel de presión fiscal es uno de los más elevados de la Unión Europea. El 49% del salario de un trabajador finlandés
va destinado al pago de impuestos, según el informe del Foro Económico Mundial. El primer ministro Juha Sipilä se ha comprometido a reducir la creciente brecha en la sostenibilidad de las finanzas públicas finlandesas. Para ello ha dispuesto un programa de reformas que incluyen un plan experimental, el pago mensual de 560 euros a un grupo de personas, sin importar sus ingresos, patrimonio o estatus de empleo. Desde el pasado mes de enero, el país se ha convertido en el primer socio de la Unión Europea en poner en práctica una medida que hasta el momento solo se había ensayado a nivel local o regional. El KELA, Instituto de la Seguridad Social Nacional, seleccionó a 2.000 personas de entre 175.000 que percibían algún tipo de subsidio por desempleo. Esto para participar de forma obligatoria en una prueba inédita. Solo se tuvieron en cuenta dos criterios: estar desempleado en noviembre de 2016 y tener entre 25 y 58 años. Los elegidos reciben desde entonces y hasta 2019 una renta básica libre de impuestos. El gobierno no examinará a dónde han ido a parar los 560 euros entregados, ni facturas, ni recibos, ni exámenes. Si empiezan a trabajar o superan la cantidad máxima de ayudas públicas, continuarán percibiendo la renta básica, pero verán reducidas otras prestaciones por desempleo, como los subsidios para la crianza de los hijos y para la vivienda. Solo dejarán de recibir los 560 euros los que durante los próximos 2 años se incorporen al servicio militar obligatorio, se jubilen o se muden al extranjero. Los responsables de KELA calculan que el experimento tendrá un coste total para las arcas públicas de unos 20 millones de euros. Otros argumentan que será de unos 7.5 millones, ya que buena parte de la renta básica se sufragará con las prestaciones que dejen de abonarse. El objetivo del gobierno finlandés es ver si este concepto será viable en un mundo en el cual el trabajo, sobre todo el trabajo estable y a jornada completa, es cada vez un bien más escaso debido a la mecanización y la digitalización. El sistema más habitual de prestaciones por desempleo es el que entrega al parado una cantidad mensual ligada a lo que cotizó cuando trabajaba, durante un periodo de tiempo determinado. Los gobiernos establecen además una serie de requisitos previos para poder acceder a ese dinero y unas condiciones que se han de cumplir para seguir recibiéndolo. Para muchos, el incentivo lleva al trabajador a volver al mercado laboral por la certeza de que esa ayuda es limitada. Lo que quiere el KELA es entregar de forma incondicional una cantidad mucho menor que el sueldo medio de Finlandia, que ronda los 36.500 euros, y ver cómo reaccionan los seleccionados. El KELA quiere acabar con el círculo vicioso en el que caen muchos desempleados que rechazan los trabajos a los que pueden optar con mayor facilidad porque tras los impuestos les queda menos que la prestación por desempleo. Para el primer ministro finlandés, este plan busca además simplificar la maquinaria burocrática que se ha creado para gestionar la maraña de ayudas y subvenciones públicas del estado de bienestar nórdico. Algunos analistas dicen que adicionalmente este experimento pretende dar paso al debate sobre el modelo de financiamiento del estado del bienestar, que persigue conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de tener garantizado un ingreso mensual, o si están dispuestos a pagar más impuestos. Los promotores del proyecto consideran que con el monto asignado es muy difícil que una persona pueda pagar vivienda, alimentación y vestido en la zona metropolitana de Helsinki. Por ejemplo, dicen que una prestación de esa cantidad animaría a quienes están en paro a aceptar al menos trabajos temporales. Por otro lado, quienes critican la medida señalan que eliminar ayudas e introducir la renta básica supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba. Al entregar un ingreso a todos los ciudadanos, parte del dinero que antes se destinaba a personas de clase baja o con dificultades iría a parar a manos de gente de clase alta. Y si eso no se prevé, podría acabar generando más desigualdad. Evidentemente genera mucha atención desde distintas partes del mundo este proyecto piloto finlandés, aun cuando Holanda, Uganda, Suiza han tenido experimentos similares. De eso ampliaremos en una próxima emisión. Gracias por su compañía. Así terminamos Impacto Económico. Hasta pronto.